La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas. Y Orana Comunidad, hoy nos encontramos con una nueva entrevistada para ustedes aquí en nuestro estudio. Esta vez estamos con la Arique Bajine 2024 de esta Tapati, Neje Pacomio Atán. Y Orana Neje, ¿cómo estás? Yorana Koe, Yorana Mumahingot Kainga. Neje, tuvimos este fin de semana el Coronui Moteuca. ¿Cómo nace la iniciativa y también quiénes participaron en ello? Bueno, este Coronui Moteuca nace en base a cuando termina la Tapati, decidí quedarme en Rapa Nui a ejercer mi rol como Ariki de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, cuando ya comencé a recibir las primeras invitaciones, empecé a llamar algunas Ariki de años anteriores. Por ejemplo, a la Viti la llamé para que me ayudara, no sé, la llamé y le dije, tengo una entrevista en tal parte, tengo un evento en tal parte, ¿qué puedo usar? Voy solo con la corona, con la banda, como un poco de códigos de vestimenta. Entonces de ahí me empezaron a surgir diferentes dudas para poder hacerlo lo mejor posible, porque todas las Ariki y todas las candidatas también que participaron dieron lo mejor de ellas y forjaron un camino. Entonces, el querer ejercer este rol lo más bien posible, empecé a preguntar, a recibir todas las críticas constructivas, negativas, positivas, para poder hacerlo bien y representar bien también a la isla. Entonces, a lo largo del año empecé a tener dudas, empecé a aprender también en base a errores que fui cometiendo, errores que me fueron pasando, y nació esto de que querer entregarle, motivar primero a las nuevas generaciones que quieran participar como UCA a ATI y darle las herramientas básicas desde la experiencia. Si bien tuve la oportunidad en algún momento de rechazar el estar como UCA a ATI, y estuve muy de acuerdo, la verdad, con el argumento, pero ver que habían tantas cosas que podía mejorar, soy una persona que siempre quiere hablar desde la experiencia, desde hacer las cosas para saber en qué se puede aportar o en qué se puede ayudar o qué podemos hacer al respecto, porque sabemos que algunas cosas se pueden mejorar, pero decidí quedarme para vivir y poder aportar con un granito de arena. Entonces, se me ocurrió esta idea. Se la fui comentando a diferentes personas de la comunidad que han sido parte de una familia, de una candidata, de personal de trabajo de la Tapati Rapa Nui, público, comunidad, y todo eso lo fui extrayendo para poder ir construyendo de a poco esta idea. Entonces, el objetivo principal de esta actividad era motivar, porque si se motivan las nuevas generaciones, con un poco más de conocimiento al respecto, se puede motivar la familia. Si se motiva la familia, se puede motivar la comunidad. Si se motiva la comunidad, está la opción de que podamos trabajar en conjunto para ir mejorando también, ayudar a mejorar nuestra Tapati Rapa Nui. Entonces, eso a grandes rasgos. Excelente. Y ya nos contabas un poco cómo ha sido tu experiencia como Arique Bajine 2024, pero ¿qué ha significado para ti como Neje estar en este puesto? Lo he disfrutado mucho, he aprendido bastante también, y bueno, el Coronui también va a cubrir ciertas, por decirlo, falencias que estuve durante todo el año, traté de hacer, de ser una buena representante Rapa Nui, de la isla, tratar de estar en la mayor cantidad de eventos posibles. Bueno, me invitaron a muchas, no a todas pude asistir, porque si bien los recursos son escasos, no tengo, por ejemplo, algo tan simple como solo tengo una moto, y en la moto, lluvia, trenes, con sol, me muevo para todas partes. Entonces hay veces que no he podido cumplir, por ejemplo,
algunos, los viajes, de todas esas experiencias de participación, que traté de hacerlo lo mejor que pude, agarré muchos aprendizajes, el cual me gustaría entregarle también a las nuevas generaciones, algunas dificultades, cómo lo solucioné, cómo no lo hice y pude haberlo hecho. Entonces todo eso va a ayudar a estas niñas más adelante a poder hacerlo de mejor manera. Y eso. Pero bueno, así lo pudimos ver, te pudimos ver en cada una de las actividades este año también representando a lo que es esta fiesta cultural y a la isla en general. Y esta fiesta también es importante para Rapa Nui y es por eso que ustedes también están luchando porque se mantenga año a año. ¿Qué le dirías entonces a las candidatas que están ahora? ¿Qué consejo les darías? Bueno, yo ya fui a hablé con ellas anteriormente. Apenas firmaron, fui a sus casas a darles las felicitaciones correspondientes y a darles lo que a mí me ayudó, lo que me hubiese gustado saber antes de entrar. De todos modos, antes de que firmaran, yo las fui a ver, les escribí, algunas, por ejemplo, las Atos que estaban en el Conti, traté de estar, y estoy pendiente en el caso de que necesiten algo, ellas saben. Y se los he tratado de dejar súper claro de que estoy aquí para ayudar en lo que sea que necesiten dentro de mis posibilidades. Y nada, que ellas tienen que confiar en su esfuerzo, en su familia, que las ha estado ayudando. Y bueno, estoy muy feliz también por ellas, que van a vivir una experiencia muy, muy bonita. Y el Coronui también proyecta dentro de esto que se enfoca solamente en la Ariki, tomar este Coronui, la idea es que no se haga y quede ahí, que se haga todos los años, es ir subiendo los escalones y tomar todo el material que se recoja ahí, plasmarlo en una solicitud, en un proyecto de hacer mejoras, entregársela a la municipalidad y ver qué tal podemos trabajar conjunto con las Ariki y Ucamatamua. No hay que olvidar que las que no salieron Ariki hicieron exactamente el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, y también cuento con su apoyo. También, o sea, también espero contar con su apoyo y con su colaboración. Este Coronui Moteuca lo planeo que se siga durante el tiempo, que vaya creciendo en el tiempo. Y por ejemplo, este fin de semana, viernes y sábado, expusieron 6 candidatas porque el presupuesto era lo que me alcanzaba. Entonces, pero la idea es que todos los años yo les voy a ir consultando quiénes quieren participar y se va cambiando, van cambiando las participantes, las expositoras, si hay alguna, no sé, algo de los que ellas quisieran aportar en algún momento, en algún Coronui, si puede más adelante durar más tiempo, no sé, muy a futuro, que sea una academia, ya, pero para eso más o menos va encaminado. Y es una idea que yo la proyecto a trabajar con la comunidad, con las Ariki, las Ugas que quieran ser. Esto es muy opcional, y yo no puedo hablar por todas porque son todas diferentes, todas tienen mentalidades diferentes y está súper bien. Neje, y hablando de participación, ¿qué te parece que ahora en esta Tapati hayan 2 candidatas a reinas después de tanto tiempo? Bueno, muy feliz, muy feliz de esa gran noticia. He visto a las 2 full trabajando, moviéndose, ya están participando en las actividades de la comunidad y bueno, hago nomás un llamado a toda la comunidad, empresarios, instituciones, personas, todas las familias, a que, bueno, ya se inscribieron las chiquillas, ya es tiempo de que ya podemos empezar a ayudar, no es necesario que llegue la Tapati para ir, o sea, también es, pero ya está abierto el espacio para que vayan a sus casas, preguntemos qué falta, también se agradece a las personas que ya las están ayudando,
Por ejemplo, lo primero que vi, ya tienen como equipo un poco personal, estilistas, personas que las atiendan, entonces se les agradece, pero también se les da este espacio en la comunidad de que ya se inscribieron, ya están en competencia. Desde aquí empieza. Desde aquí empieza el apoyo, desde aquí empiezan, bueno, los buenos deseos. Es ahora el momento, el antes, el durante la Tapati y el después. Que si bien esta idea que te comento ya tiene un enfoque, un objetivo específico para ahora, que es motivar y dar las herramientas posibles, pero también vamos a recoger toda la retroalimentación de cada una de las reuniones que vayamos haciendo y las vamos a ir plasmando en una propuesta. Por ejemplo, si Dios quiere, más a futuro, que ser Ariqui sea un trabajo, si la Ariqui se decide quedar acá y la UCA también, porque hacen el mismo esfuerzo, se deciden quedar a ejercer el rol como Ariqui, que sea un trabajo. Y no le estoy echando todo esta carga a la MUNI, que la MUNI tiene que hacerlo, sino que se puede, somos una comunidad, yo diría que bastante amplia como para poder ir dividiendo y gestionando bien los recursos. La Tapati, esto es una idea muy mía, no estoy hablando por el nombre de ninguna entidad. La Tapati se preocupa solamente de la Tapati, de la organización, después otra institución, otra empresa o lo que sea, otro conjunto de personas se preocupa del después de las dos jóvenes, no sé, pues si una se quiere quedar acá, que sea como un trabajo, tus roles son estos, tiene que participar en todas estas actividades, idealmente si nos pueden dar un recurso, yo lo digo personalmente porque me hizo falta, para crear actividades, para poder movilizarse, de repente, no sé, pues si la chica se quiere ir a estudiar y representar a Rapa Nui donde quiera que esté. Sí, Rapa Nui siempre va a estar presente en cualquier parte del mundo. No sé, poder darle una beca más adelante. Esto no se lo estoy echando de nuevo a la municipalidad, que eso tiene que hacerlo. O sea, el llamado es también claro, a la institución. Es un llamado a toda la comunidad que sea parte de esta Tapati Rapa Nui. No quizás como organización, o quizás sí, pero se pueden gestionar esto. Por ejemplo, tengo la fortuna y estoy muy agradecida de que Maugenúa me ofreció trabajo. Tengo otro trabajo también en una escuela de lenguaje, Ohana, quienes me dieron facilidades, porque en un trabajo yo entiendo completamente que se termina la Tapati y uno vuelve a su vida normal porque uno no vive del aire. Entonces, quiero darle también las gracias a estos dos trabajos que me han dado la facilidad de ir a las actividades, de asistir a las reuniones, de estar cumpliendo mi rol sin tener que dejar de no trabajar, porque al principio del año así pasó. No tuve un trabajo seguro y estaba ahí tratando de cumplir como Ariqui, pero también necesitabas algún trabajo, sí. Entonces, sí, se agradece mucho. Y, por ejemplo, este es un trabajo en la escuela, un trabajo en Maugenúa, y también me dieron la oportunidad, como Ariqui, de participar en estas clases de historia que está haciendo Cristian Moreno para la formación de diferentes guías. Bueno, yo solicité un cupo. Bueno, primero llegué preguntando cuándo es y todo eso, y todos los detalles. Y me dijeron, bueno, tú eres nuestra Ariqui de este año, nosotros como comunidad debemos empezar a valorar tu cargo y te queremos ofrecer esta oportunidad. O sea, fui igual a hacer la fila porque es lo que corresponde, pero ellos me dieron este cupo especial y quiero hacer esta mención, más que, bueno, darle las gracias, pero es dando el mensaje de que otras comunidades, otras instituciones,
todos aquí en la isla podemos dar esas mismas oportunidades para tener una buena formación. Al fin y al cabo, nuestro rol es ser una representante Rapa Nui de la isla y todas las oportunidades que sean de educación para mejorar nuestra persona, para salir afuera o desde aquí mismo representar a la isla, creo que es un aporte súper muy valioso. Así es. Muchas gracias, Neje, por acompañarnos hoy día en esta entrevista, también por tener este tipo de iniciativas para las futuras generaciones y también motivar a la comunidad a que participe en esta fiesta Tapati y también que las niñas se motiven a querer ser candidatas en las futuras fiestas culturales, ¿no? Así que te agradecemos mucho, te doy el espacio para que te puedas despedir de la comunidad. Maururu, Maururu atu iterongonei, este imagino ra hanga mo Maururu atu te koru hanga, que au que te conatato a tu mañana au Maururu, pehiva mo rivarota to moanga, y roto umanga, mohakatitika, mohatariva tato uanga, y rotapa tirapanui, moha ki te uka ati, moha ki te ariki te uka o te tapati kauhoena, ko rarong o mauno, Maururu haimahatu yorana. Yorana Neje, Yorana Comunidad. Nos volvemos a encontrar entonces en una entrevista el próximo domingo. La entrevista del domingo es presentada por Cafetería Nenas.